más o menos lo que quería dejar claro es, relacionado con las nevadas, con cualquier inclemencia climatológica, con cualquier emergencia en general, ¿no?, que pueda suponer un riesgo, tenemos los tres bloques que hemos dicho, las tres posibilidades. Una, que no haya un ERTE, ¿no?, que la empresa diga, oye, pues yo no voy a hacer un ERTE por causa de fuerza mayor. Si no es así, este es el momento que estamos hablando ahora, ¿no?, lo que le ocurría al compañero. Importante, comunicar por escrito a la empresa, siempre. Debido a las fuertes nevadas, ante la imposibilidad de asistir a mi centro de trabajo, bla, bla, bla. Si la empresa no me dice nada, soy yo como trabajador o trabajadora quien me anticipo y se lo comunico por escrito a la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, siempre comunicar por escrito a la empresa, saber que si mi convenio no dice nada, me descontarán ese día, que no me pueden imponer vacaciones, si me las imponen, podré impugnar esa decisión empresarial. Y, por último, que no lo hemos dicho, ojo, si la empresa cierra el centro de trabajo por voluntad propia, es decir, que ya no cierra por inclemencias climáticas o porque no se puede asistir, sino cierra porque el empresario considera que quiere cerrar el centro de trabajo, aun pudiéndose prestar servicios, ya no me pueden descontar el salario, porque ya no es una causa externa, ¿no?, al empresario, ya no es una nevada, ya no es algo que no se puede evitar. Es que el empresario, por voluntad propia, ha decidido cerrar el centro de trabajo. Y por lo tanto, si el empresario cierra, yo tengo que cobrar mi salario. No es una decisión que dependa ni de mí ni de las inclemencias. Sí, vamos a entrar en profundidad, aunque esto es el caso que parece ser que más se está dando, ¿no? El tema de la imposibilidad de trabajar. Porque aquí hay varias opciones. Esto de las nevadas nos puede valer para fuertes tempestas, para lluvias muy intensas que se han producido también en algunas épocas del año o por cualquier otra causa de fuerza mayor, ¿vale? Ahora explicaremos un poquito lo que es una causa de fuerza mayor, pero para que nos hagamos una idea, ¿qué puede ocurrir, no? Vamos a ponernos el ejemplo de la nevada. Suelen haber tres opciones. La primera es la imposibilidad de acudir a trabajar, que es lo que nos comenta el compañero, en el caso este, y que la empresa no aplique un ERTE. Porque cuando existe una causa de fuerza mayor, como es una nevada tan intensa como la que nos ha traído Filomena, las empresas pueden aplicar ERTEs por causa de fuerza mayor. Entonces, en el caso de que no lo apliquen, ¿qué ocurre? En este caso, lo que está comentando el compañero es lo más común. La empresa me dice, oye, es imposible ir a trabajar, o yo se lo comunico a la empresa, ¿no? Puede ser las dos cosas. Si es así, sí que es cierto que la empresa tiene derecho a descontarte ese día de salario. Evidentemente no es un día que se haya trabajado. Lo que no puede hacer la empresa es imponerme un día de vacaciones, por ejemplo, para ese día, o imponerme la recuperación. Si yo no quiero recuperar ese día, siempre lo explicamos, en derecho no existe el concepto de recuperación de horas. Eso no existe en derecho laboral. Otra cosa es que yo llegue a un pacto con la empresa o a un acuerdo y le diga, vale, pues para que no me lo descuentes, lo recupero un sábado, ¿no?, que es el caso. Si es así, sí que podemos llegar a ese acuerdo. Pero la empresa realmente no me puede imponer esa recuperación. Si yo quisiera, por escrito, le puedo contestar, oye, ese sábado no me viene bien, no puedo por motivos de conciliación familiar, prefiero que me lo descuente usted de la nómina. Y ya está. Pero como digo, sí que el empresario tiene derecho al descuento de esa retribución en el caso de que no haya aplicado un ERTE por causa de fuerza mayor. Más o menos ya hemos empezado a hablar, ¿no? Sí, Hemos hablado de... Estamos poniendo el ejemplo de la nevada, ¿vale? Pero vuelvo a decir, esto al final se equipara a cualquier otro tipo de causa que sea causa por fuerza mayor. Hemos dicho, bueno, primero vamos a ver qué es una causa por fuerza mayor, ¿no? Porque la nevada lo hemos visto todos. Lo que ha hecho Filomena, eso es brutal, ¿no? Pues una causa de fuerza mayor es algo que no es imputable ni al empresario ni al trabajador. Es algo que viene impuesto, algo que no se ha decidido, algo que no se, incluso que se preveía, pero que no se sabía que iba a ser de esa envergadura, ¿no? Eso es una causa de fuerza mayor. Tenemos el ejemplo más claro, la COVID. La COVID-19 es una causa de fuerza mayor. Además, desde marzo del año pasado, 2020, es cuando se ha empezado a escuchar hablar de los famosos ERTEs, ¿no?, por causa de fuerza mayor. En cambio, la legislación, el Estatuto de los Trabajadores, ya lo reflejaba o ya lo planteaba desde 2012, incluso desde antes. Por lo tanto, el tema de la causa de fuerza mayor es importante que sepamos lo que es y que nos quedemos con que no es imputable ni al trabajador, es decir, no es culpa ni del trabajador lo que ocurra, porque yo no decido que nieve o que venga un virus pandémico, ¿no?, ni imputable al trabajador, al empresario. El empresario tampoco tiene culpa de lo que ha sucedido. Entonces, una vez sabemos ya lo que es una causa de fuerza mayor, es preciso lo que hemos dicho antes, analizar un poco las tres posibilidades que nos pueden pasar, centrándonos en la nevada, por poner el ejemplo. El primer caso que hemos dicho es que el empresario no haga un ERTE por causa de fuerza mayor y directamente yo no pueda acudir a trabajar o le diga a la empresa
que no puedo acudir o la empresa me diga que yo no puedo acudir. Y eso ya lo hemos hablado antes, ¿no? El tema de por escrito, no te pueden sancionar, te pueden descontar el salario, bla, bla, bla. Eso ya lo hemos comentado. La segunda posibilidad es que la empresa inicie un procedimiento de ERTE por causa de fuerza mayor. Y el tercer caso que se puede dar es lo que hemos dicho al principio también, que lo ha comentado Paul, es interrumpir el trabajo o no acudir al trabajo por riesgo grave e inminente contra la salud del trabajador. Esos son los tres más o menos bloques. Entramos un poco a hablar Vale. del tema del... Dime, Paul. Yo tengo preguntas. Sí. Respecto a la segunda opción, si se puede. Si se puede plantear un ERTE para. Porque, claro, para el COVID, pues ha sido muy claro, ¿no? Que ha habido ERTEs de meses. Pero si se puede plantear ERTE para 2, 3 días. Sí, totalmente. Vale. Y Es. un día también. Vale. Y la Un otra día. pregunta Es lo es. habitual. Es más, es lo habitual. Lo inusual es ERTEs por fuerza de mayor de meses de duración. Vale. Eso nunca había ocurrido en la historia por lo menos de la democracia española, con la legislación laboral que tenemos. Nunca se había dado una causa de fuerza mayor de tanta duración como la que está llevando la COVID-19. Claro. Y la otra, la de posibilidad de abandonar el lugar de trabajo en caso de riesgo inminente, si esto Uh-huh. también aplica en el transporte al trabajo o solo dentro de la oficina, digamos, o del espacio de trabajo. Nosotros entendemos que también aplicaría al transporte, porque al final los accidentes in itinere no dejan de ser, ¿no?, un accidente laboral. Por lo tanto, entenderíamos que ese riesgo grave e inminente se puede producir durante el trabajo o en el desplazamiento al mismo. Por eso nosotros somos flexibles. Jurídicamente extendemos ese posible riesgo grave e inminente también a los desplazamientos. El tema de la causa de fuerza mayor, recordemos, la causa de fuerza mayor tiene que ser temporal. Si no es temporal, no tiene sentido hacer un ERTE, ¿no?, que es un expediente de regulación temporal de empleo, ¿no? Si la causa no es temporal, sino que es definitiva, la empresa podría hacer un ERE, ¿no?, que es un despido colectivo, un expediente de regulación de empleo. Se llama ERTE precisamente porque es temporal, porque es coyuntural, ¿no?, a una causa, y cuando esa causa desaparezca, dígase coronavirus, dígase nevadas, la posibilidad de suspender esos contratos desaparece, ¿vale? Entonces, supuestos por fuerza mayor, a ver, han habido muchísimas sentencias. Las nevadas suelen ser un claro ejemplo de fuerza mayor. Aunque incluso hay sentencias que dicen que aunque sean frecuentes en algunos territorios, ¿no?, yo que sé, en las montañas de Euskal Herria, en las zonas de picos de Europa suelen haber nevadas fuertes. Pues bien, hay sentencias que dicen que aunque son habituales en algunas zonas, suponen una causa de fuerza mayor. Es decir, que todos los inviernos nieve fuertemente no significa que yo deba de acudir a trabajar en esa época, sino que tengo la justificación de poder argumentar que es una causa de fuerza mayor. También algunas sentencias han hablado de incendios. Por ejemplo, tengo aquí apuntado una cafetería de una empresa que se dedicaba a la hostelería, ¿no? Una empresa, sabéis que a veces las empresas tienen cafeterías dentro, bueno, pues una cafetería dentro de la empresa se incendia y la empresa principal hace un ERTE por causa de fuerza mayor porque se ha pegado fuego la cafetería y porque no pueden trabajar esos trabajadores hasta que se restaure. Bueno, pues eso también ha sido considerado como fuerza mayor. Y también algunas sentencias han considerado que las fuertes lluvias son causa de fuerza mayor y se pueden hacer ERTEs por causa de fuerza mayor. Y también las huelgas. Si, por ejemplo, imaginemos que hay una huelga de transportes a nivel estatal y eso impide que lleguen piezas a una determinada empresa, ostras, la empresa no es culpable de que no le lleguen las piezas. Los trabajadores no son culpables de que no le lleguen las piezas. No le llegan porque hay una huelga de transportes, ¿no? Pues esa empresa de piezas puede hacer un ERTE temporal por causa de fuerza mayor, por falta de piezas o por falta de suministros o por lo que sea, hasta que finalice la huelga y vuelva a tener suministros. Vale. ¿Vale? Esas son más o menos las sentencias que han habido referente a las causas de fuerza mayor. ¿Y qué procedimiento, ¿no?, por así decirlo? ¿Cómo se inicia un ERTE por causa de fuerza mayor? Porque ahora estamos acostumbrados a los ERTEs por causa de fuerza mayor por COVID. Pues en el caso de las nevadas es prácticamente lo mismo, pero requieren de un procedimiento muy, 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 muy rápido. La empresa, cuando ve, por ejemplo, estas nevadas, debe de comunicarlo inmediatamente a la autoridad laboral. Tiene que comunicarle las causas que motivan ese ERTE, lo que ha sucedido, la justificación, etcétera. La autoridad laboral, si no recuerdo mal, tiene un día para pedirle a la inspección de trabajo un informe preceptivo
de si considera que hay fuerza mayor o no, causa de fuerza mayor. Pues la inspección de trabajo cogerá y hará un informe y dirá, sí, efectivamente, las nevadas son lo suficientemente graves o no. Estas nevadas no suponen restricciones de movilidad y se puede ir a trabajar sin problema. Vale, Al me he final, perdido en sí, autoridad laboral. autoridad laboral y la autoridad laboral le pide a la inspección de trabajo un informe preceptivo Pero ¿qué, en qué un es día la de autoridad plazo. laboral? No, no lo había La escuchado. autoridad, dime, Que no lo había escuchado nunca, creo. ¿el qué? Autoridad laboral. ¿Que quién es? El concepto, sí. La autoridad laboral es la administración pública de cada comunidad autónoma que es competente en materia laboral. No hay Ah, más. En vale. el caso de la Generalitat Valenciana, pues el Departamento Territorial de Economía y Laboral. En la Generalitat de Cataluña será otro. En la Comunidad Autónoma de Madrid será otro. ¿Vale? Es como el departamento o la administración pública que la comunidad autónoma le da las competencias en materia de autoridad laboral y actúan como tal. Las huelgas Vale. se les comunican a la autoridad laboral, los ERTEs por causa de fuerza mayor se le comunican a la autoridad laboral, Vale, vale, súper. ¿vale? Y entonces la autoridad laboral le pide a la inspección de trabajo un informe en preceptivo en el plazo de un día. La inspección de trabajo le dice lo que considere y la autoridad laboral en el plazo máximo de 5 días, para que veamos que son 5 días, pero no es mucho el plazo, tiene que determinar si considera o no que existe causa de fuerza mayor. ¿Qué Pero, hace la empresa mientras tanto? La empresa mientras tanto lo aplica. Luego ya veremos si la autoridad laboral se lo acepta o no, ¿no? Es decir, si viene la nevada hoy y es imposible acudir al centro de trabajo durante una semana, la empresa aplica el ERTE directamente, le dice a los trabajadores y trabajadoras, quedaros en casa porque no podéis venir a trabajar, y luego en el plazo de 5 días como máximo la autoridad laboral resuelve si había causa de fuerza mayor o no. Si resuelve que sí, que es lo más común, ¿no? Porque las causas de fuerza mayor no suelen ser habituales y cuando son muy fuertes, si la autoridad resuelve que sí, no pasa nada, ese ERTE es totalmente legal, los trabajadores y trabajadoras podrán pedir la prestación por desempleo, el paro, durante esos 5 días, 10, lo que duren las nevadas, ¿no? Lo que dure la causa de fuerza mayor, y cuando acabe la circunstancia coyuntural, el ERTE se finaliza, se lo comunica al empresario a los trabajadores y vuelta al Esta es vale. la segunda alternativa que, como digo, no se está dando. No se está dando. Hemos visto que la primera es la más, ¿no? Es la más común. Es, oye, quédate en casa y ya veremos. Y yo te descuento todo. Y luego está la tercera, que es como el derecho que tenemos como trabajadores y trabajadoras a interrumpir nuestro trabajo o a no acudir al trabajo si existe un riesgo grave e inminente. Y si no hay preguntas, explico brevemente un poco en qué consiste y a partir de ahí, si quieres, debatimos. Pues. Sí, sí, dale. Hay un comentario del compañero, pero lo podemos dejar para el final porque va sobre lo que decía de crear la sección sindical y de cuál es la mejor estrategia a seguir. Así que Vale, lo usamos para el final, para cerrar, si quieres. vale. Así que A termina, ver, lo dale. del riesgo grave e inminente ya lo hemos hablado un poquito por encima. Al final, un riesgo grave e inminente significa, como bien su palabra dice, que ese riesgo debe de cumplir con los dos requisitos. El requisito de gravedad, es decir, que sea lo suficientemente grave o de entidad suficiente como para causar un daño a mi salud, y que sea inminente. Es decir, que no sea un riesgo que podría ocurrir, sino que inminentemente se va a producir o se podría producir. Hay muchas posibilidades de que se produzca. ¿De acuerdo? Esos son los dos términos que se deben de dar de forma consecutiva para poder considerar que existe ese riesgo y tener yo derecho a abandonar mi puesto de trabajo. ¿Qué obligaciones tiene el empresario en este sentido? Si el empresario detecta que existe ese riesgo, por ejemplo, estoy trabajando y se produce una nevada muy fuerte, tan fuerte que a lo mejor puede haber caídas de árboles o puede atentar contra mi vida o mi integridad física. Si el empresario lo detecta en ese momento, tiene que informar cuanto antes a los trabajadores afectados. ¿De acuerdo? Y si existen medidas a adoptar, tiene que informar sobre esas medidas. Y dos, en caso de que sea inevitable, porque no existen medidas, yo por mucho casco que me ponga, si me cae un árbol encima, me puede matar. Si no existe eso y existe gravedad, inmediatamente obligar a los trabajadores, si no lo hacen por su propia voluntad, obligarles a que abandonen su puesto de trabajo. Esas son las dos obligaciones principales del empresario, ¿de acuerdo? Cuando existe ese riesgo. Y luego, el derecho que tenemos como trabajador y trabajadora cuando se produce ese riesgo grave e inminente es el riesgo a abandonar inmediatamente el lugar de trabajo. Nuestra recomendación, no solo abandonarlo, sino comunicarle por escrito con posterioridad o anterioridad a la empresa lo que he hecho. Es decir,
lo que hemos puesto, el ejemplo de los árboles, ¿no? Vemos que están cayendo ramas y que hay peligro de atrapamiento, de aplastamiento. Por lo tanto, yo considero que hay un riesgo grave e inminente de trabajar en la calle en estas circunstancias y con estas temperaturas. Yo abandono mi centro de trabajo y le envío un correo electrónico a la empresa informándole de que he abandonado el puesto de trabajo, que considero que hay un riesgo grave e inminente, etc, etc. Dejando constancia de esto, evitaremos problemas de que después la empresa pueda decir, no, es que usted abandonó, es que el riesgo no era tal. No, no. Oiga, yo le informo y le comunico esto. Y a poder ser también, si hay comité de empresa, comunicárselo también al comité de empresa, a las secciones sindicales o a los delegados de personal, para que los representantes de los trabajadores también sepan que existía un riesgo grave e inminente. Esas son nuestras recomendaciones. Bueno, que Pero como veis, serían los primeros que deberían saberlo, ¿no? Los claro, representantes. claro, claro. Pero yo también, para curarme en salud, lo primero que hago es decírselo a la empresa. ¿Vale? Es una forma ya de tener la cobertura. Oye, ya se lo he dicho a la empresa, y luego si la empresa me sanciona por abandono de puesto de trabajo o intenta algún tipo de despido, bueno, pues yo tendré la justificación no solo de las autoridades, ¿no?, y de las noticias de que la situación es grave, meteorológicamente hablando, sino de que además yo lo comuniqué en tiempo y forma. Y en ese momento la empresa no me dijo absolutamente nada.